Listo. Bien, compañeras, compañeras, tengan todos muy buena noche. Un gusto dirigirme a ustedes nuevamente y poderles saludar. Pues quiero comentarles que ya se han calificado sus exámenes, ya están sus notas subidas. Y pues felicidades a los que se han esforzado y lograron una muy buena nota. Los insto a que sigan adelante, a que no se confíen también. Y también quiero comentarles que hay compañeros que definitivamente pues han estado copiando sus exámenes y pues definitivamente no era la intención que ustedes copiaran directamente de internet. Entonces, pues a los que hayan copiado, pues definitivamente a los que se logró detectar, se les va a colocar un comentario, van a encontrar ustedes un comentario y su respuesta pues va a estar a cero. Entonces, igual todas y todos tienen la posibilidad o tienen el derecho, si así lo quieren ver, de poder plantear sus revisiones de examen. Entonces, la metodología para la revisión de examen es la misma. O sea, solicitan ustedes a la coordinación que quieren su examen. Entonces, posteriormente yo voy a definir un día, una fecha, para que se lleve a cabo la misma. Lo vamos a hacer a través de la vía, ya sea Zoom o bien a través de Google Meet. Y lo vamos a hacer ahí sí, con cámara abierta, con micrófono abierto, para que cada quien pueda ir verificando junto conmigo cuál es su desempeño realmente. Entonces igual vamos a grabar la sesión para que pues quede constancia y podamos remitirlo a la coordinación. Y en el caso pues de las personas que se haya detectado que estuvieron copiando y que pidan igual su revisión, pues si se determina que efectivamente copiaron, pues simplemente se va a trasladar a coordinación el informe respectivo para que ellos pues ya lo conozcan y decidan si lo trasladan a la junta directiva o no, ¿verdad? Entonces ya es cuestión que no, ya escapa de nuestras competencias. Nosotros vamos a hacer es informar pues a las personas que pudieron tener esa oportunidad de saltearse básicamente la prueba copiando, ya que habíamos pedido de que no queríamos que fuera nada que sacaran de internet como tal. Entonces, pues sí les quería comentar esa parte para pues que todo lo tengamos claro, ¿verdad? Que así va a ser la forma en la que vamos a trabajar. Entonces, pues vamos a dar paso ya al tema de la clase de hoy, que va a ser lo relacionado al espacio extraatmosférico. Entonces, pues ya vimos algunas generalidades. Sin embargo, pues tenemos que recordar que al hablar del tema del espacio ultraterrestre o el espacio exterior, pues básicamente vamos a retomar un poco de la historia, que desde la antigüedad básicamente el hombre ha soñado con poder viajar hacia las estrellas y poder penetrar en los misterios del cosmos. Pues, sin embargo, el 4 de octubre de 1957 básicamente empieza a hacerse realidad ese sueño con el lanzamiento de un satélite soviético, es decir, un satélite artificial denominado el Sputnik 1. Y pues en ese mismo año, básicamente el 3 de noviembre, la primera cápsula espacial fue habitada no por un humano, sino por una perra. Era una perra que se llamaba Laika. Luego, pues el Sputnik 2 ya parte directamente de lo que es la Unión Soviética y pues así posteriormente el 31 de enero del 58. También Estados Unidos digamos que se lanza en esa carrera espacial colocando en órbita el denominado Explorer 1. Entonces, pues así empieza a crearse como que esa revolución entre la ciencia, entre la tecnología, entre la lucha de poderes, entre pues esas dos superpotencias como tal. Entonces, pues se empieza a generar ese despertar tecnológico, se empieza a enriquecer el conocimiento humano con ese descubrimiento e investigación, digamos, de mundos totalmente, no sé, mundos así totalmente desconocidos o ignotos
que pues con la participación no solamente de Estados Unidos y Rusia, sino que habían otros países que estaban a la par. Entonces se empieza a generar básicamente esa unión de varios estados y pues consecuencia de ello en el ámbito jurídico, que es el que nos interesa pues comprender también, se empieza a desarrollar esa rama especial del derecho que básicamente pues escapa de la competencia exclusiva que tiene el derecho interno de un determinado estado. Esto debido básicamente a su trascendencia, a su complejidad, el ámbito de la aplicación espacial y material y pues también sobre todo porque incumbe a los intereses de toda la humanidad, no solamente a un estado como tal. Entonces, pues sabemos que ese aparecimiento de la aviación también generó una regulación internacional sobre varios aspectos. Entonces, entre ellos, pues encontramos esos límites que ya vimos la semana anterior, que eran los límites hasta donde el espacio aéreo tiene su competencia o su jurisdicción, y pues básicamente esa área dentro de la cual el Estado va a ejercer siempre esa soberanía, tema sobre el cual pues existen varios criterios que en cierta forma pues nos permiten tomar como un punto de referencia el límite desde donde comienza en este caso el espacio ultraterrestre. Entonces vimos una gráfica hace algún tiempo donde podíamos ir más o menos delimitando esta situación. Entonces, se recuerda que vimos un poco de cuáles eran las diferentes denominaciones que podíamos encontrar referente al espacio atmosférico o espacial. Y pues básicamente acá para recalcarles que se utiliza para las comunicaciones o debería de utilizarse a través de sus satélites para llevar un desarrollo integral a nivel internacional, o sea, no específicamente para actividades de espionaje como tal, sino que, por ejemplo, los que tenemos ahora, las aplicaciones de Google, o sea, todo eso tuvo que surgir a través de ese tipo de procesos. Pensemos en algo más sencillo, una aplicación meteorológica, el Google, pensemos en el Google Maps, que es el que tengo más presente, o en el Waze, por ejemplo. O sea, son aplicaciones que se utilizan vía satelital para podernos dar a nosotros un resultado final. Entonces, cuando queremos ver el estado del tiempo, utilizamos las herramientas de Google para ver cuál es la previsión del estado de tiempo para el día de hoy. Por ejemplo, que el día de hoy amaneció lloviendo y una vez nos dice los diferentes programas o apps de estados del tiempo. Hoy se espera una leve llovizna de 7 a 8 de la mañana. El estado durante el día va a ser ta, 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 ta. Entonces podemos ver la previsión del tiempo durante los últimos 3 días o durante la semana. Entonces, pues eso ya no son parámetros que hace 20 años, pues definitivamente no existían, solo nos basábamos nosotros en lo que el INSIBUME nos decía y creo que a veces hasta hacíamos burla de que si el INSIBUME decía que iba a llover, entonces anduviéramos hasta en pantaloneta, calzoneta o en bermudas. Sin embargo, pues todo el tiempo o todas las cosas pues van cambiando definitivamente y pues nos van dando precisamente los lineamientos hacia un desarrollo, pues en este caso un desarrollo tecnológico. Entonces, pues aquí se han dado diferentes limitaciones o en este caso pues a ese tema de la soberanía donde decíamos que iniciaba el espacio terrestre y pues aquí las Naciones Unidas juegan un papel preponderante o predominante y en este caso pues esta asamblea general de la ONU lo que hizo pues básicamente fue encomendar a una comisión la utilización de ese espacio ultraterrestre con fines en este caso pacíficos que vamos a denominarlo también como UNCOPOPS, tenemos UNCOPOUS. Entonces,
Esta básicamente se va a encargar, entre otras cosas, por ejemplo, de la definición de ese espacio ultraterrestre. Pues a decir de esto, pues la labor no ha sido fácil debido a que existen diversidad de criterios para poder delimitar principalmente el espacio aéreo. Es decir, el punto donde termina ese espacio aéreo que habíamos platicado y donde comienza ese espacio ultraterrestre. Entonces, como dijimos anteriormente, esto lo que va a hacer es constituir el punto de partida para poderlo definir. No obstante, eh, el espacio ultraterrestre podríamos definirlo nosotros como ese espacio del cosmos que principia desde el límite superior de los espacios aéreos de los estados y de las demás partes de la Tierra que no están sometidos en este caso a la soberanía. ¿Sí? Entonces recordemos esa definición. Sería el espacio del cosmos que principia desde el límite superior de los espacios aéreos de los estados y de las demás partes de la Tierra que no están sometidos en este caso a una soberanía. Recordemos que aquí también van a existir las fronteras, que ya vimos en el derecho territorial cuál era la definición de frontera. Sin embargo, pues en este caso sobre el límite que divide el espacio aéreo y el espacio ultraterrestre, se han dado básicamente dos posiciones. La primera establece que debe delimitarse básicamente este espacio. Y la segunda, lo que sostiene es que aún no se está en la capacidad para poder delimitar esos límites, así como los hemos hecho en los mapas de Guatemala, por ejemplo, que tenemos los límites territoriales con los cuales hacia el lado derecho, por ejemplo, tenemos a Belice, al lado izquierdo tenemos a México, por otro lado, por ejemplo, tenemos a El Salvador, por otro tenemos a Honduras. En cambio, en el ultraterrestre, pues es un poco más difícil poder generar esa situación. Entonces, ese criterio que pronuncia sobre esa delimitación básicamente sostiene como un argumento espacial, pero un argumento esencial para poder justificar su fijación, el de que con esa fijación de límite hasta donde se alcanza la soberanía de los estados en el espacio aéreo se evitan litigios, en este caso entre estados, por cuanto que en esos conflictos intervienen intereses de soberanía, intereses políticos también, intereses económicos. Entonces, en esa virtud y atendiendo a los diferentes enfoques del problema de esta corriente, tenemos, digamos que las siguientes subcorrientes que nos van permitiendo comprenderlo. Hablemos del criterio político y también podemos hablar del criterio científico o del criterio técnico. El criterio político básicamente va a sostener que el límite entre ambos espacios se va a fijar a una altitud, en este caso una altitud que nos pueda garantizar la seguridad del estado subyacente, o bien hasta donde se pueda ejercer el control, en este caso por parte del Estado. Si lo vemos del criterio científico y el criterio técnico, pues básicamente acabamos de encontrar en esta posición que se van a dar las subcorrientes, por ejemplo, la que el espacio ultraterrestre comienza a partir del límite superior de la atmósfera, o sea, donde el aire pierde sus características, la cual se ubica básicamente entre los 90 y 100 kilómetros de altura. Y segunda, también la subcorriente que nos va a sostener que el límite a partir del cual debe de comenzar este espacio debe fijarse donde cesa la gravitación terrestre, que se ubica aproximadamente a unos 300 kilómetros de altura. A 300 kilómetros de altura, pensemos en una limitación acá en Guatemala, desde el Parque Central hasta Tecumán. Creo que ahí más o menos son 285 kilómetros los que hay, como para que pudieran ustedes tomar de referencia que en línea recta pues sería la distancia que existe entre este espacio. Yo creo que sí, casi los 300 kilómetros hay, porque para Coatepeque, por ejemplo, creo que son entre 220 y 240, para Retauleu son como 165, entonces se pueden ustedes hacer más o menos una idea
Para Esquipulas, por ejemplo, también son más o menos 285 kilómetros. Entonces sería como que un parámetro que ustedes pueden tomar de referencia para poder calcular esta distancia. Y pues la tercera subcorriente básicamente señala que el límite está en la línea jurisdiccional básica. Si pueden investigar un poco sobre esta persona von Karman. Entonces, pues nos dice que es donde comienza la fuerza centrífuga, a unos 83 kilómetros de altura. Entonces, 83 kilómetros de altura, pues podríamos decir tal vez como de acá al Progreso Guastatoya. Un poquito más arriba, Guastatoya creo que está como en el 72 o el 75. Tal vez sería ya más llegando al rancho, por ejemplo, para que ustedes tomen esa medida. La cuarta subcorriente, pues básicamente sostiene que el límite debe fijarse en el perigeo inferior, alcanzado por un satélite antes de 1967. Y el quinto, pues básicamente las fronteras de capas múltiples, una de espacio aéreo, otra de la zona contigua y la otra que fije el espacio ultraterrestre. Entonces, el tercer criterio que manejamos básicamente dentro de esta situación es el criterio de la altura específica. Entonces, pues aquí vamos a regresar al subcriterio que platicamos hace unos minutos, que básicamente va a ser la que se inclina por poder fijar ese límite entre los 90 y los 100 kilómetros, en este caso, pensémoslo sobre el nivel del mar. Entonces, esa va a ser nuestra línea o nuestro punto de partida, desde acá para arriba, entre 90 y 100 kilómetros. ¿Sí? El criterio funcional básicamente va a sostener que debido a la confusión que presentan los diferentes criterios, es preferible fijarlo básicamente atendiendo a las diferentes actividades que se desarrollan en las actividades aeronáuticas o cosmonáuticas. Entonces, pues básicamente esa corriente, que es la que sostienen varios países, lo que hace es argumentar que desde el punto de vista tanto teórico como práctico, hasta el momento no se ha presentado dificultades que pudieran, digamos, generar esos conflictos internacionales, como por ejemplo lo han demostrado diferentes debates de este Comité de los Asuntos Científicos y Técnicos de la UNPOPS, la cual pues básicamente deberá de hacerse en un futuro, tomando en cuenta los diversos enfoques a efecto de que pueda encontrar ya una solución más ecléctica. Entonces, pues aquí también tenemos que hablar un poco de los temas internacionales. La frontera, pues que ya abordamos un poco el tema. El mismo tema de la soberanía, que no solamente pues Rusia y Estados Unidos han estado dentro de esta carrera tecnológica, sino que pues también encontramos otros referentes, como por ejemplo Colombia, Kenia, Uganda, Zaire, que firmaron una declaración en la que reclaman básicamente esa soberanía sobre una parte de la órbita geoestacionaria que se encontraba en este caso sobre su territorio y básicamente la circular sobre el ecuador terrestre a una altura de 36.000 kilómetros. Entonces cada satélite pues debe estar a 2 grados para evitar interferencias y accidentes. Declaración contraria pues dice el derecho internacional público espacial en el Tratado de 1967. Entonces, acá encontramos ya la primera declaración sobre el derecho internacional público espacial para que ustedes pues lo puedan ya tomar en consideración, ya que todo este tema de esa regulación internacional se toma como base que a partir de la exploración del cosmos como tal, la comunidad internacional, o sea, se percató de esa necesidad de tener que regular la conducta de los estados en el campo de la actividad del espacio ultraterrestre. Entonces, esto lo que hizo fue generar que las Naciones Unidas adoptaran esa serie de resoluciones y una variedad de tratados, entre los cuales pues mencionamos los más importantes, de los cuales pues cabe destacar que Guatemala no es parte. Entonces, por ejemplo, podemos hablar del Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los estados en la exploración y en la utilización del espacio ultraterrestre. Incluso la Luna y otros cuerpos celestes, que entró en vigor el 10 de octubre de 1967,
formando parte de él 81 estados. El otro es el acuerdo sobre el salvamento y la devolución de astronautas y la restitución de objetos lanzados al espacio ultraterrestre, en vigor desde el 3 de diciembre de 1968. En este caso, pues fueron 74 los estados partes. Encontramos también el convenio sobre la responsabilidad internacional por daños causados, en este caso, por objetos espaciales, vigente desde el 1 de octubre del 82, con 63 estados parte. Y tenemos también otros dos, que es el convenio sobre el registro de objetos lanzados al espacio ultraterrestre, con vigencia a partir del 15 de septiembre de 1976, del cual forman parte 31 estados, y el acuerdo que rige las actividades de los estados en la Luna y los cuerpos celestes, la cual aún no está en vigor. Entonces tenemos que hablar también de los principios de ese estado ultraterrestre. Y pues para este caso, cabe destacar que tenemos del primer tratado que platicamos, que es el Tratado sobre los principios que deben de regir las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre. Básicamente este recibe una denominación que es la Carta del Espacio. En esta, pues, lo que hace es establecerse los principios generales que se refieren a esta rama jurídica. Por ejemplo, la exploración y la utilización del espacio ultraterrestre, el cual debe de hacerse en provecho de todos los estados. El espacio ultraterrestre, como por ejemplo la Luna y los cuerpos celestes, son un patrimonio común de la humanidad. Ningún cuerpo celeste, por ejemplo, será objeto de reivindicación de soberanía por parte de los estados. Entonces, acá pues también vamos a encontrar nosotros el tema de las libertades de ese espacio ultraterrestre, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer dentro del ámbito o competencia que nos correspondan. Entonces, derivado de esos principios que acabamos de analizar, si nos referimos al principio específico del patrimonio común de la humanidad, se establecen las siguientes libertades. Primero, la libertad de exploración y de utilización, es decir, lo cual no implica la aprobación de recursos fuera de los necesarios para su exploración o el uso de sus misiones. La libertad de tránsito también y de acceso, es decir, que no existe ninguna restricción para poder transitar por el cosmos, y también la libertad de investigación científica, la cual pues básicamente podemos decir que están condicionadas en cuanto a su ejercicio, ya que los estados deben de enmarcar su conducta dentro de las normas jurídicas que vamos a abordar en este momento. Entonces, vamos a dejar esto por acá. Entonces, recordamos que, por ejemplo, las normas jurídicas son que la explotación y la utilización del espacio ultraterrestre debe de efectuarse conforme a las normas del derecho internacional, definitivamente. La exploración y la utilización del espacio sea con fines pacíficos, es decir, debe de observarse la prohibición del uso de armas nucleares o de destrucción en masa. Pensemos qué pasaría si Estados Unidos y Rusia pues se declaran una guerra nuclear. O sea, automáticamente pues toda la humanidad pues se extinguiría, porque no tenemos nosotros una capacidad de respuesta, y eso desencadenaría pues definitivamente la extinción de la humanidad. Entonces alteraríamos el cosmos, alteraríamos todo el rumbo de la historia. Entonces definitivamente pues es una de las normas que rigen dentro del derecho internacional ultraterrestre. El caso de la utilización de la Luna y otros cuerpos celestes exclusivamente con fines pacíficos. Tenemos, por ejemplo, las prohibiciones de esos cuerpos celestes en las actividades militares. Sobre estos aspectos también cabe puntualizar la tesis militarista de algunos estados que, en contravención con estas normas, por ejemplo, han efectuado actividades militares bajo el concepto de no ser agresivas, en contra de la tesis contraria, que también sostiene
su no militarización. Digamos, no obstante todos estos debates, algo se ha logrado con la firma de los tratados SALT, que en sus diferentes capítulos pues abarcan, por ejemplo, el tema del régimen de la cooperación internacional y de la asistencia mutua entre los diferentes estados en esta materia. También, por ejemplo, la no contaminación nociva ni cambios desfavorables en el medio ambiente terrestre, como pues consecuencia de la introducción de materias extraterrestres, o también el régimen de consultas en caso de actividades, en este caso que sean obstaculizantes por parte de los estados que planeen ejecutar experimentos en el cosmos. Pensemos en el caso de la detonación de las bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki. O sea, ¿qué pasaría si a Estados Unidos se le ocurre ir a hacer esas pruebas en el espacio ultraterrestre? O sea, desconocemos realmente, teníamos que tener la parte científica, pero alteraríamos nuevamente pues todo el cosmos. Y si acaso no estamos solos en el universo, pues no sabemos qué podría desencadenar esto. Pero bueno, estas son como teorías conspiranoicas, ¿verdad? Entonces, solo es uno de los ejemplos. Pero, por ejemplo, acá se destacan mucho situaciones de los astronautas o de los cosmonautas. Pensemos qué es un astronauta o qué puede generar o qué puede significar. Una de las definiciones de astronauta, pues básicamente constituye que es un tripulante espacial que lo que va a hacer es encargarse no solo de la conducción o maniobra de unos objetos espaciales, sino también de las actividades que se van a desarrollar en el cosmos. Entonces, en esa virtud, el derecho ultraterrestre lo que va a hacer es regular su situación jurídica. En este caso, pues por ejemplo, le va a brindar la calidad de enviados de la humanidad, el derecho a su salvamento, la devolución al estado de registro de la nave donde viaja en caso de que hubiera algún accidente o algún peligro o algún, por ejemplo, un aterrizaje forzoso en un territorio extranjero o ya sea también, por ejemplo, en alta mar. Entonces, lo anterior pues se agrega básicamente ese deber del astronauta de no hacer algún reclamo de soberanía y de informar sobre los peligros a que contingentemente estuvieran sometidos otros astronautas. Entonces, básicamente son como que nuestros emisarios en el espacio ultraterrestre, los cuales pues tienen que estar preparados para lo que puedan encontrar acá. Otra cuestión pues va a ser, o sea, ya en estos tiempos más recientes, lo que la NASA realmente les permita a ellos, por ejemplo, poder comunicar o compartir de los hallazgos que ellos puedan encontrar en su oportunidad. Entonces, por ejemplo, tenemos el tema de los objetos espaciales y su registro también. Por ejemplo, acá encontramos básicamente que estos van a estar constituidos por ese vínculo que se ha construido, en este caso por el hombre, para su desplazamiento dentro de ese espacio ultraterrestre. En este caso, pues se encuentran las normas jurídicas bajo ese control y jurisdicción del Estado que lo va a registrar, el cual, por ejemplo, debe hacerse tanto a nivel del derecho interno como también a nivel del derecho, en este caso, internacional. En este último caso, pues el registro de los objetos espaciales deben de efectuarse en la Secretaría de la Organización de las Naciones Unidas, para el cual es de carácter público. Entonces, para que ustedes tengan un poco de conocimiento de este tema y que también, o sea, se genera una responsabilidad internacional. Ya vamos a tener una clase específica sobre la responsabilidad internacional de los estados, pero en este caso, pues vamos a abordar este preámbulo para no dejar inconcluso este tema sobre la responsabilidad internacional por los daños que se pueden causar en el espacio ulterior por parte de los estados como tal. Entonces, para esto, pues tenemos que referir que el Tratado sobre Responsabilidad Internacional de los Estados que lancen las naves espaciales, lo que se va a establecer va a ser una obligación jurídica de que estos deben de responder por los diferentes daños que se ocasionen, ya sea por culpa, por negligencia o por un mero accidente por virtud de esa actividad que ellos estén desarrollando. Entonces, por ejemplo, se lanza una aeronave, pero por alguna situación esta falla y produce un accidente o llega a caer en otro estado, por ejemplo. Entonces ya se genera esa responsabilidad internacional. Entonces,
lo que se hace acá es utilizar, digamos, la vía diplomática para poder presentar una reclamación. Pero, o sea, ¿qué pasaría si esto fracasara? Digamos que aquí se procede a constituir una comisión de reclamaciones, la cual va a tener esa decisión o esa facultad decisoria, ¿verdad? Y, y que va a ser también, o sea, decisoria y también va a ser obligatoria entre las partes, si ellos lo han acordado de esa manera previamente. En caso contrario, pues solo tendría el carácter de una recomendación y pues ya se vería si se acata o no. Y en caso pues también de que proceda la indemnización, acá se va a determinar conforme al derecho internacional y a los principios, en este caso, de la justicia y de la equidad. Entonces, siendo sujeto beneficiario básicamente de ella, los individuos de los estados, de los organismos internacionales. Entonces, yo creo que con esto pues ya logramos nosotros comprender cuál es esa importancia del derecho ultraterrestre como tal, para que ustedes pues puedan, digamos, como que hacer sus análisis, sus comentarios, sus observaciones sobre esta materia. Así pues ya terminamos esta primera parte que teníamos pendiente. Vamos a ver si logramos ubicar por acá. Básicamente, pues hemos hablado ya al tema de el territorio estatal como tal. Tenemos pendiente abordar el tema de la teoría general de los tratados, que lo vamos a ver en las siguientes clases. Pues vimos ya territorio estatal, los límites, las fronteras, el ius possidendi, también hablamos un poco sobre el derecho marítimo, también hablamos sobre el derecho aéreo y pues hoy hablamos sobre el derecho espacial. Entonces, pues igual les voy a estar compartiendo por ahí algunos otros laboratorios para que ustedes puedan tener esa información extra que les permita a ustedes ir generando sus propios análisis y sus propios debates. Entonces, les agradezco por su atención de esta noche y pues nos vemos en una próxima actividad. Que tengan buena noche.